Un segundito, dele gracias al Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, Señor, en esta tarde, todos juntos. Te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu nombre. Padre, prepara nuestro corazón para todo lo que vas a decirnos. Abrimos nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. Que cada palabra, Señor, caiga hasta lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que ninguna palabra, Señor, vuelva vacía, sino que venga y sea manifestada con el propósito con el cual fue enviada. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en esta noche? Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Antes de sentarse, dele un beso al que tiene al lado. Decirle, menos mal que viniste. Menos mal que viniste. La verdad que tenés una cara, pero igual te voy a saludar, decirle. Gloria. Tome, por favor. Good night. Muy buenas noches. Muchas bendiciones. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿En victoria? Ay, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Estamos contentos porque Dios es bueno. Ya desaparecieron, para la gloria del Señor. Dios es bueno. Dios, ¿alguien lo puede dudar? Dios es bueno, Dios es grande. No son frases trilladas ni son frases hechas, es la realidad. Dios es bueno, aunque a veces pasan cosas donde parecen que Dios no es tan bueno, pero Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. Amén. Muy bien. Así que hoy tenemos una noche muy especial de jamón y queso. Dios es bueno. Este sábado tenemos la reunión de prejuveniles. Amén. Gracias a los prejuveniles. Bien, Bauti. Así que los esperamos a todos los prejuveniles. Así que todos los padres hagan el esfuerzo sobrehumano de traerlos. Átelo con un alambre, con un cable, picanelo, pero tráigalo. Porque es una bendición. Sabe que usted nunca tiene que dar la opción de congregarse a su hijo. No es una opción, se lo digo yo, porque gracias a que no tuve la opción, estoy acá. Un día Dios me tocó, un día Dios me transformó, comenzó a transformarme, ¿verdad? Ahí se están llevando los gurises. Chao, póntense bien ustedes. Él está en su mundo. Así que bien, gracias querido. Qué lindo los niños. Así que es un tiempo especial y glorioso que nosotros podamos realmente ministrar a los niños, a los prejuveniles. Así que tráigalos, le doy tantas gracias al Señor. Siempre decimos con mi hermano, gracias a mi mamá que nos obligaba a todo. Porque antes la iglesia era un bodrio, literalmente era un bodrio. Los coros del año del ñaupa, no había aire acondicionado, no había calefacción.
pisos de concreto, cultos domingo a las 4 de la tarde, o 3:30 de la tarde, donde vos llegabas y cantabas ¡ay, victoria! Y te salía el fideo para afuera. ¡Ay, victoria! Y te entraba el fideo de vuelta. Tremendo, tremendo. Y había que ir con 40 grados de calor, con el saco y acá abrochado y con corbata. Así que imagínate. Y Dios así todo me tocó. Así que imagínate venir acá a Casa de Luz, que es un pedazo de cielo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Acá está el arco iris, ¿verdad? Entonces, es un pedazo de cielo glorioso, ¿verdad? ¿Cuántos vienen se van como vienen? Porque no busca, por eso. Pero si usted tiene hambre, Dios le bendice. Cuando tiene sed como esta noche, que el Señor nos va a hablar muy puntualmente. Así que tráigalo a los chicos. Tráigalo. Le puedo asegurar que Dios puede transformar sus vidas en una noche. Una palabra puede transformar tu vida. Un día mi hermana me invitó a un campamento. Me dijo, vamos a ir a un campamento. ¿A dónde? A la Facultad Luterana. Yo ni sabía que Lutero era el que había hecho la reforma. Y ahí fuimos, viajamos con todos los bolsos hasta la 197, de ahí llegamos, 17 años, 18 años tenía, año 1992, 1993, y el Señor me habló en ese campamento y me dijo que iba a ser pastor. Y ahí eso comenzó a transformar mi vida. Todavía no terminó el Señor, porque el día que termine el Señor se acaba la tierra, ¿verdad? Pero sigue transformando nuestras vidas. Así que tráigalo. Glorioso lo que va a pasar. Este domingo tenemos 2 reuniones gloriosas y tenemos la cena del Señor. Gracias por su entusiasmo. Pero tenemos la cena del Señor que va a estar glorioso. Tremendo lo que el Señor nos va a ministrar. Por eso es importante venir y estar sobre todo en esos momentos. Vamos a estar hablando de algo muy puntual. Hoy no voy a predicar. Hoy tenemos un predicador de lujo. Siempre tenemos un predicador de lujo que yo no predico. Yo siempre considero que ustedes están pasos más adelante. Dice, no, pero ¿por qué? Porque cuando ustedes tengan mi edad de predicador, 30 años, a ver, a los 18 por ahí, que me subí por primera vez a un púlpito. Entonces cuando ustedes tengan mi edad de predicador, van a estar en Enlace, en Crónica, en Devoto, ¿no? O sea, va tremendo lo que el Señor va a hacer con ustedes cuando ustedes... ¿Cómo que no? Y si Devoto no es más una cárcel. Devoto es un lugar apostólico. Así que, glorioso, ¿o no? Yo no... ¿Sabe cómo me hubiese gustado tenerme a mí como maestro? Alguien que te esté rompiendo la paciencia y que te diga, tenés que mejorar. Mi pastora me decía, agarrá 2 textos y predicá eso nomás y lo que venga, ¿no? Y así nos criamos nosotros. Así que gracias al Señor. Los esperamos entonces, este domingo. Amén. Si llega su familia, échela. Si después cuando ustedes se mueran ni lo van a recordar. No, échelo. Encima vienen a su casa, le comen todo y no traen nada. ¿Sí o no? ¿Viste qué profeta que soy? No, rájelo. Fuera de acá, en el nombre de Jesús. Y usted venga al culto. Muy bien. Y a la tarde tenemos una reunión especial y gloriosa, así que no se la pierdan. Este martes, hermanos, le damos gracias al Señor. Qué enseñanza que tuvimos el martes, ¿verdad? Nos rascamos, parecíamos Job después, Job el regreso, parecíamos. Tremendo como el Señor nos está enseñando a través de la vida de mi esposa y realmente encontrar, ¿verdad? Qué importante. Me quedó eso que enseñó mi esposa, que dijo que cuando una persona está pasando una dificultad y decide quedarse en su casa, ahí hay algo que no está bien. Cuando una persona es independiente, hay que no está bien, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, pero realmente cuando nos comienza a suceder esto, que realmente entendamos que hay algo que tenemos que solucionar. Amén. Así que le damos gracias al Señor por estas enseñanzas, porque están generando un liderazgo sano. Estoy hablando con pastores que me están pidiendo material porque saben que tenemos una escuela y me dicen, eso está bueno y quiero enseñarlo en mi iglesia. Así que ya tenemos pastores que quieren enseñar esto. Le digo, bueno, prepárate para que te agarren a trompada, ¿no? Pero tremendo, porque estamos levantando un liderazgo sano, o por lo menos lo intentamos, ¿verdad? Así que va a estar, otra vez va a recoger la ofrenda. Bueno, ¿hay otro para recoger la ofrenda que no sea Johnny? Así que
A ver el que está apoyando a la gente. Ahí somos 370 y lo pone a este cada rato. Así que bien, le damos gracias al Señor. Es una broma igual. Yo lo cargo porque me gusta fastidiarlo. Porque él cuando vino a la iglesia me cuestionaba. Entonces, ¿viste? ¿Sí o no? Es verdad, ¿no? Y después te diste cuenta. Él dijo como Jeremías, apóstol, me sedujiste y fui seducido. Más viste que yo y me venciste. No, tranquilo, no piense mal, estamos hablando de la palabra. No, ya veo que, no, tranquilo, no es mi tipo. Así que bien, le damos gracias al Señor, amén, por la vida de todos. Así que los esperamos entonces. Va a estar glorioso, extraordinario. El jueves que viene también tenemos una reunión poderosa y así sustantivamente hasta que Cristo venga por nosotros o nos vayamos o no sé qué pase, o Armagedón o vengan, nos secuestren, no sé qué va a pasar. Pero algo va a pasar, pero nosotros tenemos que seguir a Cristo, amén. Gloria a Dios. Así que bien, ¿están por primera vez los muchachos que están acá? ¿La primera vez que están acá ustedes dos? Ah, una vez viniste, o sea, también la segunda vez que vienen. La primera, bueno, muy bienvenido. Welcome to. Seguro que lo vienen a escuchar. Gloria a Dios. Yo te voy a decir una cosa, yo lo descubrí. Así que, ¿quién te profetizó la primera vez que llegaste? Y eras como Bauti, me acuerdo. Se escondía atrás de Vilma, ¿no? Y viste que Vilma es disimulada. Le digo, tráelo. Y Vilma. Y ahí le soltamos una palabra y acá lo tenemos, el predicador de esta noche. A ver. Vamos a ofrendar al Señor con alegría y con gozo. Buah. No importa lo que sea, vamos a ofrendar. Vamos a darle al Señor lo mejor. Espere que vamos a orar. Espere, porque yo sé que ustedes están desesperados. Mira, ya está. Vamos a orar y vamos a tener, porque sabe, es bueno que nosotros oremos, no para convencernos que somos unos mezquinos, sino para que realmente entendamos lo que estamos haciendo, porque por encima de que nosotros lo demos para gastos, se lo estamos dando a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos abundancia y te pido, Espíritu Santo, que tengamos conciencia siempre de a quién le estamos dando, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pueden ofrendar. Usted que está en su casa, ahí sentado y no vino al culto, también usted puede ofrendar. Si está en otro país, nos ven de Colombia, estuve mirando porque le hice un perfil profesional, nos ven de Colombia, de Guatemala, de México, nos ven de, no, Irán iba a decir, no, Irán que no nos vean porque si no tenemos que andar escondiéndonos. Nos ven de Estados Unidos, nos ven de Argentina, la mayoría de gente que nos ve es de Argentina, pero gloria a Dios. Y nos ven, bueno, de Luxemburgo, que me imagino que debe ser Néstor, porque 4 de Luxemburgo no se están. Y ahí te dice las estadísticas. Así que le damos gracias al Señor, porque ni nosotros sabemos la influencia que somos, ¿verdad? Sabe que el otro día estoy esperando para que cuando pase el predicador ya no tenga distracción y él podamos prestar atención. El otro día estaba caminando por Escobar y voy a buscar a un profeta, un amigo mío, y cuando me paro, pasa un hombre, vuelve y me dice, ¿usted es Mancilla? Y yo la verdad que no, ni sé quién es. Y le digo, sí, soy yo. Dice, yo sigo todos sus videos, usted no me conoce ni me vio nunca. ¿Me puedo sacar una foto con usted? Yo me sentía Scaloni. Dice, ¿me puedo sacar? Mi esposa no lo va a poder creer, dice. Wow, dije yo. Y a partir de ese, bueno, está bien, no hay problema, puedes sacarte una foto conmigo. No, pero tremendo. Así que uno, a lo que voy, que uno no sabe la influencia que tiene sobre las personas. Así que esto es glorioso del internet. Sin más, querido mío, como dijo Pablo a Timoteo, que el Señor te use con poder. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Vinieron con expectativa? Qué bueno. Vamos a orar primero antes de empezar, ¿ok? Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Jesús, porque podemos estar reunidos y siempre que nos reunimos vos estás en medio de nosotros, Dios mío. Por eso en este momento aquitamos nuestras aguas, Señor.
Ponemos toda nuestra atención, nuestra mente en lo que nos querés decir, Señor. Porque no queremos que tus palabras, Señor, caigan en una tierra infértil, Dios mío, sino que todo lo que nos hablás, nosotros lo podamos llevar a la práctica, Dios mío. Sabemos que ninguna reunión es porque sí, Señor, sino que vos siempre nos hablás, siempre nos amás, siempre nos dirigís. Por eso nos concentramos en este día, Señor. No queremos escuchar palabras, Señor, que vos luego mires, Señor, y vuelvan vacías, sino que sean palabras, Dios mío, que formen una edificación en nosotros. En el nombre de Jesús, Dios mío. En el nombre de Jesús, hacemos espacio para tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les pido que me acompañen a 1 de Pedro 4. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Yo le puse a este mensaje mentalidad reprobada, porque justamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la manera de pensar de una persona que nunca termina de aprobar en el reino. Así que, ahí cuando lo tienen me dicen amén, así lo leemos. 1 de Pedro 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Bien, leemos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a las concupiscencias del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Les voy a leer una versión más, que dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Este texto, si uno lo lee detenidamente, es muy fuerte, porque está diciendo, ustedes vieron a la persona que siguen, vieron a Jesús, cómo Él vino a la tierra y sufrió lo máximo, o sea, sufrió lo que el nivel de sufrimiento, el nivel de dolor, de humillación más alto que puede tener una persona lo tuvo Cristo. Y Pedro acá nos está diciendo, ¿ustedes vieron a ese hombre que sufrió de esa forma? Bueno, lo que yo les enseño es que tengan esa misma actitud que él. Prepárense para sufrir de la misma forma que sufrió él. Prepárense para que les pasen las mismas cosas que le pasaron a él. Y si uno lee esto no parece muy motivador, no parece muy lindo que te digan, che, la vas a pasar mal, vas a sufrir en este camino. Pero si leemos detenidamente entendemos por qué Pedro dice esto. Porque él dice, el que sufrió terminó con el pecado. El que tomó la responsabilidad de sufrir de esa manera, rompió el poder del pecado. Entonces ustedes tomen esa misma actitud porque ese sufrimiento va a hacer que rompa también el poder de pecado en ustedes. Nosotros ya sabemos que el pecado es lo que nos separa de Dios, lo que hace que Dios esté lejos de nosotros. Incluso si nos congregamos, por ahí nos congregamos y vemos a Dios súper lejos. O fingimos que lo escuchamos y que lo amamos y que lo sentimos, pero si somos sinceros, quizá cuando oramos no sentimos a Dios. Y eso es por el pecado. El pecado es justamente lo que nos separa de Dios y que hace que, por más que vengas martes, jueves y domingo doble turno, por ahí Dios está re lejos de vos. Porque son dos naturalezas distintas. Entonces, eso es lo que está diciendo Pedro. Si quieren seguir a Jesús en serio, en su mentalidad, en su mente, los pensamientos que tienen que tener no es que les va a ir re bien, no es que todo va a ser color de rosas, no es que la gente los va a amar, sino prepárense para sufrir. Porque ese sufrimiento va a hacer que se corte esa separación con Dios. Ese sufrimiento los va a alinear con su maestro. Van a sufrir de la misma manera que sufrió Cristo. Y yo me ponía a pensar y digo, claro, nosotros muchas veces decimos que nos queremos parecer a Jesús. Oh Señor, me quiero parecer más a vos, que cuando la gente me vea, te vea a vos. Muchas veces hacemos esa oración, cantamos esas canciones. Y Cristo una gran parte de su vida sufrió. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si decimos que nos queremos parecer a Jesús, no vamos a tener nada que ver con el sufrimiento?
No digo que, o sea, no es que fuimos llamados a sufrir. Fuimos llamados a participar de lo que Cristo es. Y en gran parte de lo que Cristo es, sufrió, la pasó mal, experimentó dolor. Isaías 53 dice de que Él es un varón experimentado en quebranto. O sea, que es un varón de dolores. Entonces, cuando nosotros hacemos esa oración, quiero parecerme a Jesús, eso también entra en la ecuación. Esa parte del Evangelio. Y por lo menos a mí esto me trajo mucha claridad, porque ¿no les pasa que a veces salen de un culto espectacular y después empiezan a venir semanas muy difíciles? Semanas que vos decís, che, acá escuché algo y es todo lo contrario. Pero justamente es por tener una mentalidad reprobada para el Evangelio, es por tomar una parte solamente. Es por tomar el mensaje que es lindo para los oídos. Que es, Dios me va a bendecir, voy a estar cerca de Jesús, voy a poder escuchar su voz. Sí, pero en gran medida a través de los padecimientos. Porque eso es lo que acorta la distancia, lo que te une a Jesús. El padecer como Él padeció. Yo no estoy hablando igual de padecer cuando uno se equivoca. Porque a veces nosotros somos desobedientes y tenemos consecuencias por eso. Eso no es padecer por lo que Cristo padeció. Porque Jesús no pecó nunca, sin embargo padeció. La Biblia dice que el justo, el que no pecó, puso su vida por los injustos. Y la Biblia después nos dice, tomen esa misma actitud que Cristo. Filipenses 2, así como Cristo se despojó de todo lo que Él es, ustedes hagan lo mismo. Y yo creo que yo me ponía a pensar mientras armaba este mensaje, y yo creo que todos los que están atentos a lo que Dios está hablando, notan de que hay algo que está pasando en la ciudad, que está pasando no solo en esta iglesia, en general, en todos lados. Hay un aire que está cambiando, hay algo distinto que a veces lo decimos más, a veces lo decimos menos, pero es algo continuo que está pasando. Y yo entendía que Dios está trayendo esta palabra y que es una confirmación de lo que ya se está hablando. El martes la profeta hablaba de esto también. Hablaba diciendo, si a Jesús lo trataron así, ¿por qué pensamos que nosotros no nos va a pasar? Y yo entiendo que Dios está trayendo estas palabras porque Él está trayendo algo distinto a Escobar, que yo personalmente no sé qué es, pero se siente. Y la iglesia tiene que saber qué es lo que viene, lo que le espera por delante. Que van a ser cosas buenas, pero también es mucho padecimiento. También es mucho dolor. Pero, si se quiere decir así, dolor bueno. Es un dolor en la carne. O sea, el que va a experimentar dolor, la parte que va a experimentar dolor de tu ser, es la carne. Es lo que está separado de Dios. Es lo que no quiere hacer lo que Dios quiere. Pensamos en Romanos 7, cuando Pablo habla sobre esta batalla que tiene contra él mismo. Termino haciendo lo que no quiero. Digo que quiero hacer algo y no lo puedo hacer. Y ese capítulo termina diciendo, gracias a Jesucristo que me libró del pecado, de la muerte. Y estos versículos, ¿cómo nos dicen que lo hizo? A través del padecimiento. Y nosotros somos llamados a lo mismo. Hay que entender que no somos llamados a sufrir. Jesús no es que te dice, vení, formá parte de mi iglesia para sufrir toda tu vida. No. Te llama a participar de lo que Él es, a participar de su plan. Y para eso hay que sufrir. Porque este mundo rechaza todo lo que tiene la esencia de Jesús. Por eso es el padecimiento. Porque no podemos aceptar ser parte de Jesús y que el mundo nos ame. No tiene sentido. Pablo en un momento dice de que para los que aceptan el mensaje de la cruz, al Señor, eso es como al mundo, perdón, eso es como un olor a podrido. O sea, es desagradable. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos estar bien con el mundo? ¿O pasarla bien con el mundo y pasarla bien con el Señor? Es una u otra. Lo que tiene es que si nosotros estamos bien con el mundo, no es que la vamos a pasar mal en Cristo, o nuestra mente no va a pensar eso. Pero el reino de Dios no va a tener ningún efecto, porque no somos parte. Si no sufrimos, no somos parte de Él. Después les voy a dar varios versículos, pero me adelanto a uno que es Romanos 8:17, que dice, vamos a reinar con Él si también padecemos con Él. Entonces, si el reino de Dios no se materializa en nosotros, muy probablemente es porque no estamos dispuestos a sufrir lo que Cristo sufrió. Que nuestro contexto no es el mismo sufrimiento que los apóstoles. A nosotros no va a venir nadie a azotarnos porque estamos hablando de Jesús. O sea, tenemos otra realidad.
Pero yo creo que a ninguno le gusta ser rechazado o ser burlado o tener que cortar vínculos o tener que aceptar la voluntad de Dios por más que no la entendés. Genera padecimiento en el alma eso, genera dolor, pero es lo que nos conecta hacia lo que Dios quiere. El otro día este mensaje justamente comenzó un día que me junté con los chicos, con Dieguito ahí que vino de Sabio, cualquier cosa, de Luchetti. Estábamos hablando y a mí me surgió esta pregunta de ¿cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? ¿Cómo hay algo puntual que podemos saber que estamos en la voluntad de Dios? Y yo venía leyendo todos estos versículos y llegué a esta conclusión y es, podemos estar completamente seguros que estamos en el centro de su voluntad cuando estamos haciendo lo que Él nos pide y estamos sufriendo. No hay dudas, porque nos está pasando lo mismo que a Cristo. Pero si nosotros no entendemos esto, todo el tiempo vamos a permanecer frustrados, como, Dios me dijo esto, le hice caso y ahora me siento re mal. Y ahora no entiendo por qué vivo lo que vivo. Y está bien, tiene que ser así. Tiene que ser así porque tu alma nunca va a entender lo que Dios está haciendo. Hace poco el pastor nos enseñaba de que Jesús nunca se encargó de los asuntos del alma, porque Romanos 8 habla, el alma siempre se va a la muerte, el alma siempre va a lo que no tiene vida. Por eso también Pablo dice, Adán fue un alma viviente, pero Cristo no es un alma viviente, es un espíritu vivificante. Entonces esos padecimientos vienen una y otra vez, a aplastar todo eso que sentimos, que nos confunde muchas veces. Y no podemos llegar a entender la magnitud de lo que Dios está haciendo porque nos sentimos mal. Pero es parte sentirse mal haciendo la voluntad de Dios. Es más, no es que es parte, es quizá el indicio más grande de que estamos en la voluntad de Dios. Porque es lo mismo que a Jesús le pasó. Uno de los versículos que les quiero leer, yo se los voy leyendo, no hace falta que los busquen, es Hebreos 2:10, que habla también de los padecimientos de Cristo y dice de que esos padecimientos los llevaron a la perfección. Dice así, porque convenía aquel para quien son hechas todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando a muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Está diciendo que los padecimientos hicieron perfecto a Cristo. O sea, Cristo vino a la tierra como hombre y no fue perfecto hasta que no padeció la cruz. Y si le pasó a Jesús que no pecó, a nosotros nos tiene que pasar el triple, porque pecamos todos, nacimos en pecado, nacimos separados. Entonces esa aflicción empieza a venir y golpea nuestro corazón, golpea nuestros sentidos para unirnos otra vez a Dios. Otro versículo muy conocido, Hebreos 5, 7 y 8, que dice que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, a nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Y a veces tenemos que padecer sin entender. A veces tenemos que aceptar lo que Dios está diciendo, por más que parezca que no tenga sentido. Por más que decís, ¿por qué? ¿Por qué si le hago caso a ese Dios que es muy bueno, pero después me siento mal? O tal vez no te sentís mal, pero no entendés para dónde vas. Y son los mejores indicios eso, porque la palabra dice que los hijos de Dios son como el viento, que no saben de dónde vienen y a dónde va. Escuchan el sonido del Espíritu, escuchan lo que le está diciendo, pero no saben. Entonces, ese es el camino que nos marcó Jesús. ¿Quién nos hizo pensar o quién nos dijo de que cuando hacemos la voluntad de Dios tiene que estar todo bien? O nos tenemos que sentir bien, o tenemos que entender. ¿Quién nos hizo pensar eso? Si nacimos en un mundo que está predicando todo lo contrario que Jesús es, que llenó nuestra cabeza de información con conceptos y con ideas, es todo lo contrario a lo que Jesús nos dijo. Entonces, no tenemos que adaptar la idea del mundo hacia el Evangelio, es al revés. Y ahí es donde se vuelve disruptivo el Evangelio, y ahí es donde se vuelve pesado y difícil muchas veces para nosotros, porque nacimos en este contexto. Nacimos hay que hacerle bien a los que nos hacen bien, cuando tenemos buenas obras nos tienen que pagar bien, tenemos derechos,
Tenemos derechos a sentirnos bien cuando hicimos algo bueno. Que no es una mala enseñanza, pero en el reino no siempre aplica de esa forma. Otro versículo, que este es buenísimo. Hechos 20, 22 y 23. Pablo estaba diciendo, estaba hablando de alguno de sus viajes, y dice lo siguiente: y ahora, y aquí que yo, atado en el Espíritu. O sea, él está diciendo, el Espíritu me está diciendo esto, yo no puedo escapar, es lo que tengo que hacer, no me queda otra. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Lo que dice Juan 3:8. Son como el viento, no saben de dónde viene ni a dónde va. Pero él sabía que tenía que ir a Jerusalén, no lo que le iba a pasar. Y dice, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en esta ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. O sea, Pablo lo único que entendía es que le iban a pegar y que le iban a encarcelar. Sabía que le esperaba eso, estaba preparado para eso. Y suena loco, sí, pero es el evangelio real, es el evangelio que está en la Biblia, el verdadero. Después hay otro versículo que está en 1 Tesalonicenses 3:4, también Pablo diciendo lo mismo. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. O sea, Pablo cuando discipulaba ya les decía, che, nos van a pegar, se van a enojar, nos van a tratar mal. El discipulado de Pablo era ese, prepárense para pasarla mal, prepárense para que los burlen, prepárense para que los rechacen. Y nosotros nos tenemos que preparar para lo mismo. Porque si las conversaciones que nosotros tenemos, estamos hablando de cómo la iglesia tiene que crecer, de la promesa que Dios tiene, pero si no entendemos que tenemos que sufrir en el medio, no vamos a llegar. Nos vamos a quedar en el medio del camino. Porque no vamos a tener la mentalidad de Cristo, que está preparada para sufrir. Está preparada para hacer las cosas bien y no recibir honores en el medio, no recibir felicitaciones. Recibir traiciones quizá. O recibir que se te burlen. Ese es el indicio de que estás haciendo lo que Jesús dijo. Él se los dijo a los discípulos. Y yo me pongo a pensar y digo, claro, por eso Pedro y Juan, cuando los azotaron, se volvieron contentos a hablar con sus amigos. No porque estaban felices que les habían golpeado. Yo creo que volvieron todos duros con la espalda, les dolía todo. Pero le estaba diciendo, che, está pasando lo que Jesús nos dijo. 3 meses antes Jesús les había dicho, los van a perseguir. Los que los maten van a pensar que están sirviendo servicio a Dios. Entonces, ellos no estaban contentos porque les habían pegado, sino porque las palabras de su maestro se estaban cumpliendo. Y a nosotros nos tiene que pasar lo mismo. El día que le hacemos caso a Dios y nos sentimos mal, el día que le hacemos caso a Dios y no entendemos qué es lo que está pasando, nos tenemos que alegrar. Por más que el alma esté completamente desordenada, por más que el alma no entienda nada, nos tenemos que alegrar. Porque eso es el indicio de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de lo que Dios quiere, en el centro de lo que Dios nos llamó. Otro versículo que ya se los mencioné. Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él. A fin de que también seamos glorificados con Él. O sea, está diciendo, van a ser glorificados con Cristo. Van a llevar mucho fruto en esta tierra si sufren con Él. Y yo me pongo a pensar y digo, claro, o sea, yo creo que a mí me falta mucha gloria de Dios porque no sufro tanto por Dios. Porque a veces cuando hay situaciones en donde uno podría testificar de Cristo, uno no las hace porque dice, no sé si va a quedar tan bien. Y eso es un problema, porque en realidad el discípulo saliendo a la calle, viniendo a la congregación, estando en su familia, donde sea, tiene que estar más preparado para estar rechazado que para ser aceptado. Tiene que estar más preparado para pelear por ese evangelio que para hacer las paces, que para tolerar. Porque si no el evangelio pierde poder. No somos glorificados con Cristo, porque no padecimos con Él, no tenemos su esencia. Entonces, yo creo que no es algo que va a salir de la noche a la mañana, pero que es una nueva mentalidad que se tiene que introducir en nosotros. Me estoy preparando para sufrir. Me estoy preparando para que de acá a unos meses
Dios por ahí haga cosas terribles, pero yo muchas veces me sienta mal. Muchas veces quizá la gente que más quiero me rechace. Y claro, esa forma de pensar no te mueve nadie. Si uno piensa así, ahí sí Dios puede confiar cosas. Porque dice, claro, no importa si le doy algo bueno o si le doy algo malo. Él sigue. Entonces, esa es la actitud que tiene que tener la iglesia. Esa es la actitud que tiene que tener nuestra iglesia. Estar preparada para sufrir. Estar preparada para sufrir, pero por hacer la voluntad de Dios. No sufrir porque, bueno, me equivoqué, me la mandé y ahora tengo la... No es lo mismo. No es lo mismo. Estamos hablando de sufrir porque Dios dijo algo y nosotros le hicimos caso. No quiere decir que siempre sea así, no quiere decir de que siempre que nosotros hagamos la voluntad de Dios no vamos a ver o nos vamos a sentir desorientados. No, porque muchas veces Dios responde muy rápido, pero muchas veces no. Y nosotros tendríamos que estar preparados mucho más para sufrir, porque esa es la prueba difícil, que para recibir la respuesta al toque. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de que Cristo rompió el poder del pecado, o sea, rompió la separación que nosotros teníamos con Dios, con el sufrimiento, lo tenemos que abrazar. Señor, haceme sufrir. Parece gracioso o no, pero es verdad. Señor, hacele sufrir a mi carne, hacele sufrir a mi alma. Porque si no, esto es un juego. Si no le cantamos a Dios algo que no queremos en realidad. Por eso Jesús dijo, cuando me sigan a mí les va a costar absolutamente todo. Cuando me sigan a mí les va a doler. Cuando me sigan a mí van a tener que tomar su cruz y seguirme. La cruz siempre duele. La cruz siempre molesta. Y siempre hay que pasar un momento de desierto con la cruz en donde no tenés ni idea qué va a pasar. Pero te sostiene ese amor por Él. Hace poco, un mes creo, vino el pastor Abelino, ¿no? Que predicó sobre Mateo 24, que dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y habló mucho también de lo que va a venir, de las cosas que vienen por delante, de las cosas que profetizan la Biblia. Y justamente por eso tenemos que tener esta mentalidad, porque la Biblia no dice que los cristianos cada vez vamos a ser más capos a los ojos del mundo. Todo lo contrario. Que cada vez vamos a ser vistos peores. O sea, cada vez va a bajar más el estándar del cristiano. No me refiero económicamente, sino como moralmente, como mirá lo que piensan estos. Piensan de que se reúnen, que Dios está en medio de ellos, que Cristo va a volver. Mirá lo que piensan. Porque lo que gobierna hoy en este mundo es la razón. Es hacer lo que entendés, es hacer lo que podés ver. Y el reino es todo lo contrario. Todas las palabras y las enseñanzas que Jesús nos dio son en contra de lo que piensa este mundo y este sistema. Por eso hay que sufrirlas. Hay que sufrir esos pensamientos que muchas veces tiran contra nosotros quizá. Y en el medio hay que amarlos, porque no entienden lo que están diciendo, porque no creen. No es que, mirá lo que es el mundo, los detestamos. No, todo lo contrario. Cristo los amó. Cristo dijo, lleno de dolor, lleno de angustia, Señor, perdónalos porque no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que está pasando. Estoy salvando el mundo, pero ellos no se dan cuenta. Y ese es el problema, iglesia, que si no nos preparamos para sufrir, Dios va a estar haciendo un montón de cosas en nuestra vida y no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Vamos a decirle al Señor que sí, y cuando viene el sufrimiento y el padecimiento y vienen esas cosas que nos forman y que forman a Cristo, a ese Cristo que nosotros le pedimos al Señor que forme en nosotros, nos vamos a volver para atrás. No, esto me duele mucho. No, esto es muy difícil. Y totalmente. Pero es lo que ya nos dijo Jesús antes. Tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz y síganme. Pongan las manos en el arado y no miren para atrás. Siempre los pedidos de Jesús fueron altísimos. Siempre las enseñanzas de Jesús fueron disruptivas. Muchas veces Él se quedó con los 12 nomás. Se quedó prácticamente solo porque era fuerte lo que decía. Se iban todos. Y volvían cuando Él volvía a hacer milagros. Volvían a estar cerca cuando había manifestaciones. Y no pasa mucho eso ahora. Cuando se pone copado el asunto en la iglesia se llena. Pero empiezan a haber problemas y la gente abandona.
Porque en realidad no quiere. El problema es que la gente que no entiende el sufrimiento se vuelve enemiga de la cruz, se vuelve enemiga del Evangelio. En un momento Pablo en Filipenses 3:18, él dice, escribo esto llorando, escribo esto angustiado, porque hay muchos de ustedes, muchos creyentes, que se volvieron enemigos porque su Dios no es Dios, es su apetito, es su estómago, es lo que ustedes quieren. Entonces no buscan a Dios porque lo aman, buscan a Dios porque Él les puede dar algo. Y el día que no te lo da, te vas. Entonces nunca seguiste a Dios, seguiste tus propios intereses. Y el Evangelio nunca se trató de eso. Nunca se trató de que tu vida mejore. No se trató de que tengas más cosas. Se trató de conocer a Dios. Y en el medio tenés que sufrir para conocerlo. No podemos experimentar la naturaleza de Cristo si no vivimos lo que Él vivió. Y el sufrimiento por lo que Él nos dice es la experiencia viva de lo que es Jesús. Porque es lo que vivió Él. Es ser Cristos en la tierra, literalmente. Y si el mundo lo atacó tanto cuando Él vino, ¿por qué nosotros esperamos que nos amen? ¿Por qué? No entendimos. Y caminamos en el Evangelio con una mente reprobada. Caminamos esperando que Dios nos dé algo, cuando en realidad si recibiéramos ese algo nos perderíamos completamente. Por ahí hasta seguimos congregando, pero nunca conoceríamos a Dios. Porque Dios no es solamente es el Padre amoroso, es el Padre que nos sana, que nos restituye. Todas las palabras que están escritas en la Biblia de bendición también son para nosotros. Pero gran parte del Evangelio es sufrimiento. Yo me acordaba de una prédica del apóstol, no sé si fue hace 1 año y medio o hace 2 años, que él decía, el sufrimiento es nuestro maestro. Entonces, aprendamos. Aprendamos, y si alguno se anima, si alguno realmente quiere conocer a Dios, hay que levantar la mano y decirle, Señor, haceme sufrir. Haceme entender tu voluntad. Haceme que se pise mi alma, que se pise esas intenciones torcidas que muchas veces uno tiene para conocer a Dios. Y se me viene, hay una historia en Lucas, cuando Cristo es bebé, que entran al templo y lo ve un profeta, Simeón se llama, y como ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, reconoce que es el Mesías. Y le dice a la madre, este va a ser un hombre que va a libertar al pueblo, profetiza sobre él, y dice, pero va a ser como una piedra de contradicción, porque muchos se van a levantar y muchos se van a caer feo. Porque Cristo es el que discierne los pensamientos, el que discierne las intenciones. Y si vos venís a este lugar a otra cosa que no es conocer a Cristo, te vas a tropezar. Muchas veces. Y eso es amor de Dios. Porque Dios lo que quiere no es darte cosas, es que lo conozcas. Dios se quiere relacionar con vos. Entonces es mucho mejor tomar ese sufrimiento y decir, gracias Señor. Gracias Señor porque por más que por ahí no estoy entendiendo, por más que por ahí no sé qué es lo que va a pasar, sé que me estás llevando a vivir lo que vos querés. Obviamente que hay muchos factores más, hay que tener fe, hay que tener oración, hay que ayunar, pero también hay que estar dispuestos a sufrir. Que no sé si es algo que hablamos muchos entre nosotros. No sé si es algo que decimos muchos, bueno, está bien, que me burlen. Está bien, no pasa nada. Y lo tenemos que normalizar entre nosotros. Lo tenemos que normalizar en nuestro trabajo, lo tenemos que normalizar en donde nos movemos, en la familia, en donde sea. Si hay gente que por ahí no tiene hermanos, no tiene papás que son creyentes, hay que normalizar que no estén de acuerdo con vos. Porque le pasó a Jesús. Le pasó a Jesús. No podemos aceptar la gloria de Dios sin aceptar sus padecimientos. Porque no somos parte. Y si no, de alguna manera, analízate. El Señor dijo de que nos teníamos que alegrar porque el reino de los cielos se acercó a nosotros. Pero ¿no parece que está lejos a veces? ¿No parece que a veces vamos a orar y no sentimos nada? ¿O no entendemos qué es lo que Dios está diciendo? ¿O no sabemos por qué pasa lo que pasa? Pero si Jesús dijo que el reino se acercó, ¿cuál es el problema? Yo creo que uno de los grandes problemas puede ser este.
Que no aprendimos a sufrir por las mismas causas que sufrió Cristo. El reino también es eso. Es sufrir lo que Él sufrió. Aprender obediencia como Él aprendió obediencia. Formar parte del plan eterno a través de los padecimientos. Hay que abrazarlo. Hay que abrazarlo con gozo al padecimiento. Hay que abrazar con gozo la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Porque eso es lo que nos va a catapultar a esa promesa que Dios puso sobre nosotros. La palabra dice que Dios es fiel y verdadero. O sea, que siempre que Él habla algo, siempre que Él dice algo, es verdad. Y yo creo que sobre la ciudad de Escobar, no es la primera vez que se suelta una palabra de que una iglesia va a crecer. O que una iglesia va a tener un impacto sobre la ciudad. Porque Dios siempre quiere hacer cosas. Dios siempre se quiere revelar a su pueblo. Pero necesita encontrar personas que entiendan cómo es el camino. Y si no hay personas que están dispuestas a sufrir, Dios va a poder hacer poco. Porque cuanto más gloria, más persecución, más sufrimiento por Él. Nos pasa lo mismo que le pasó a Él. Casa de Luz no puede estar esperando honra de la ciudad si la quiere servir. No puede esperar, no podemos esperar ser los mejores si queremos que el evangelio llegue a la ciudad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenemos que esperar que quizá mientan de nosotros, que quizá digan cosas que no son. Tenemos que esperar lo mismo que le dieron a Jesús. Y en el medio de eso se va a empezar a manifestar la gloria de Dios. En el medio de eso quizá haya muchos que digan un montón de cosas de nosotros, pero muchos que van a aceptar el mensaje. Y van a aceptar el mensaje verdadero, no un mensaje diluido de Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo. No, es mentira. A Dios no le interesa darnos cosas. No, tampoco le interesa escuchar nuestros pedidos para nosotros. Santiago 4 dice, ustedes piden y nunca van a recibir porque siempre piden mal, piden para ustedes. Es lo mismo que le dijo Pablo a los filipenses. Siguen su propio apetito, lo de ustedes. Entonces analízate, ¿cuántas de las oraciones que vos hiciste últimamente te contestó Dios? Si fueron muy pocas, el problema lo tenemos nosotros, no el Señor. Nosotros pedimos mal. Porque si no, le estamos diciendo a Dios que es mentiroso. No, el Señor no es tan verdadero como dice. Porque dice que nos va a bendecir, pero yo le pido algo y no pasa nada. Probablemente porque no sos parte de su reino. Porque no estás dispuesto a abrazar a Jesús completo. En esa plenitud de Dios está el sufrimiento también. De vuelta, no porque fuimos llamados a sufrir. Fuimos llamados a participar de lo que Cristo es. Y entre medio de eso hay sufrimiento. Para que el Espíritu viva, para que el Espíritu esté atento, para que el Espíritu pueda discernir lo que Él está haciendo. El alma tiene que morir. Y no te voy a mentir, te va a doler. La cruz siempre duele, pero es el único camino. Si no, nos podemos dedicar a otra cosa. Y suena re fuerte, sí, pero Pablo le decía lo mismo a los discípulos que estaban en cualquiera. No, tómensela. Porque no entienden nada. Porque quieren hacer lo que ustedes quieren solamente. No quieren a Jesús. Y acá solamente estamos predicando a Jesús. No estamos para glorificar a ningún hombre, no estamos para glorificar a ninguna visión, no estamos para glorificar nada que no sea Él. Entonces, nosotros somos los primeros que tenemos que estar dispuestos a pasarla mal porque Él se merece eso. Hoy estábamos cantando, digno es el Señor. El Señor es digno de nuestras angustias. El Señor es digno de nuestro padecimiento. El Señor es digno de que nosotros caminemos aunque no estemos entendiendo qué es lo que está pasando. Es digno de absolutamente todo. Si le dijimos que sí en algún momento, por eso te están pasando las cosas que te pasan. Por eso te pasa lo que te pasa. Y hoy lo podés abrazar con un entendimiento distinto. Pero mañana seguramente va a volver esta idea de, che, ¿por qué? Porque yo me lo imagino como espíritus que andan por el mundo tirando ideas que no son. Che, pero ¿por qué? Si yo le estoy haciendo caso a Dios. Entonces, si no hay depósito de palabra, si el Señor no es tu sustento con la palabra, vos te confundís. Una persona que no está dispuesta a sufrir es un blanco re fácil para el Satanás. No a hacértela pasar re mal, a confundirte. Y que no entiendas
¿Qué es lo que Dios quiere hacer con vos? Entonces uno termina como dando vueltas y no llega a ningún lado. Porque nuestro sí al Señor tiene que ser un sí con entendimiento. No le podemos decir que sí a Jesús sin escuchar cuáles son los requisitos. Y el requisito es uno solo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si le decimos que sí al Señor, Él nos va a fortalecer, Él nos va a llenar. Yo encontré otro versículo, en 1 de Pedro 4, al final, cuando termina de hablar sobre los padecimientos. Él dice, y cuando hayan hecho la voluntad de Dios, entreguen su alma al que cuida de ustedes. ¿Saben por qué Pedro decía eso? Porque él sabía de que muchas veces el alma se iba a sentir muy mal después de hacer de la voluntad de Dios. Entonces él dice, encomienden su alma a Él. Dénsela al Señor, Él la cuida. Pero si nosotros, en vez de seguir la voluntad del Señor, por más que haya dolor en el medio, seguimos nuestra alma, nos perdemos. Tomamos decisiones equivocadas. Y después nos angustiamos. A todos los jóvenes, tenemos que seguir la voz del Señor. No tenemos que seguir los sentimientos de nuestra alma porque nos vamos a perder en el camino. Y las promesas de Dios van a ser verdad, pero nosotros le dijimos que no. Le dijimos que no con nuestra emoción. No, pasa que esto, lo quiero mucho. Pero te dijo que no. Entonces, si uno ya está preparado para sufrir de antes, no se complica tanto. ¿Vas a sufrir igual? Sí, porque la cruz duele siempre. Pero no te va a tomar por sorpresa. No es una sorpresa el decir, che, la estoy pasando mal, ¿por qué la estoy pasando mal? No, el Señor ya me dijo que iba a pasar mal. Ya me dijo que a veces el alma no iba a entender y se iba a sentir mal. Ya me lo dijo. Entonces nos vamos a poder nos vamos a gozar de la misma manera que se gozaron los discípulos cuando fueron azotados. Que después la oración que ellos hacen también demuestra que tenían miedo. También demuestra que ellos eran humanos y que por ahí corrían al Señor y le decían, Señor, llenanos de valor para seguir predicando, para seguir haciendo lo que vos tenés que hacer, por más que nos persigan, porque la persecución no va a parar, pero nosotros tenemos que seguir. Y por eso pasó todo lo que pasó. 12 tipos hicieron un revuelo en Jerusalén terrible, porque ya estaban muertos. Ya no les interesaba nada. Estaban dispuestos a sufrir. Y ese es un llamado que Dios nos hace hoy a nosotros. Porque siempre que Dios esté esperando hacer algo medio de nosotros, primero nos va a hablar, primero nos va a preparar, para que cuando venga ese momento nos podamos sostener. Si no, nos vamos a quedar en el camino. Y va a pasar así como Pedro decía, ¿no? que lo burlaban a él cuando él hablaba sobre la segunda venida del Señor. Que decían, esos burladores que dicen el Señor va a venir, el Señor va a venir. Y eso nos van a decir a nosotros, porque no se va a cumplir la palabra del Señor. Pero porque nosotros dijimos que no antes. Nosotros nos resistimos a sus planes. Entonces la gente va a decir, no es tan verdad ese evangelio. Dios no nos puede confiar porque no tenemos su esencia. Entonces su promesa no se puede materializar en el territorio donde estamos. Yo tengo este sentir, no nos tenemos que sentir especiales por estar en Escobar y porque hay algo nuevo que está pasando y porque hay aire. No, lo tenemos que aprovechar. No, es un privilegio, pero no nos tenemos que sentir más especiales. Porque si no pasa acá, pasa en otro lado. Pasa en donde se encuentre gente dispuesta. Hay un salmo, el Salmo 14:2. Dice que el Señor está buscando personas. A ver si hay alguien que presta atención, a ver si hay alguien que busca al Señor. Y eso lo hace el Señor desde antes que venga Cristo. Y lo está haciendo todavía. Sobre esta ciudad, sobre toda la nación, yo creo que sobre todo el mundo. Entonces, no es que somos más especiales que otros. De hecho, lo único que nos hace especial es que tomamos la esencia de Cristo. Y que estamos aprendiendo hoy, es a través del sufrimiento. Entonces, esta tiene que ser la mentalidad que nosotros tenemos que tener. Estar listos para padecer. Esto nos va... Yo no sé si alguno alguna vez se desilusionó de algo que Dios dijo. Como, al final no era tan así. Como me esforcé tanto, estuve tanto, le di tanto al Señor y no pasó nada.
¿Quién estuvo equivocado ahí? ¿El Señor o nosotros? Pero nuestra respuesta no es esa muchas veces. Por ahí ahora pensamos eso, pero en ese momento muchas veces nosotros decimos, che, ¿qué onda? Y dejamos de servirlo a Dios. O nos calmamos un poco, ¿no? Así como nos enseña la profeta, nos ponemos más pasivos. No por rebeldía quizá, pero rebeldía al Señor. No por rebeldía a la autoridad, sino al Señor, ¿no? Como, no pasa lo que Él dice. No es que no pasa lo que Él dice. Es que vos no estás tomando la esencia de Cristo. No estás tomando la fuente en donde suceden las cosas en el reino, que es Él. Y es a través del padecimiento que nos conectamos con Él. Es a través de ese dolor en el alma, de ese dolor en el cuerpo, que nos conectamos con el Señor. Lo que se tiene que desilusionar es tu alma, no tu espíritu. Se tienen que frustrar los deseos tuyos, los propios, los personales. Porque si Dios cumpliera los deseos nuestros, ninguno estaría acá, ¿eh? Todos tenemos deseos muy egoístas. Todos tenemos deseos muy egoístas. Y el que dice que no, en realidad nuestra vida muestra que es así. Porque Hebreos 4:12 y el 13 dice que todo lo que nosotros somos está al desnudo del Señor. Y la palabra dice de que Cristo levanta a algunos y otros se caen, se tropiezan. Entonces, si nosotros no fuimos levantados, es que no tenemos intenciones tan buenas. Porque si no, Cristo hubiera puesto de su esencia en nosotros, hubiera puesto de su unción en nosotros para poder bendecir a muchos. Pero si nuestro corazón está lleno de egoísmo, si nuestro corazón está lleno de vanagloria, la palabra nos desnuda y dice, no, a Él no lo puedo levantar. Entonces, nuestro alma se tiene que frustrar, y mucho. Nuestro alma se tiene que desilusionar en los sueños propios, en los nuestros. Porque yo por lo menos soy testigo mío de que traerlos al altar y decir, Señor, te entrego mis sueños, no sirve. Porque cuando salgo los sigo teniendo. Entonces, lo que tiene que hacer el Señor es hacerme padecer para que eso se termine de morir en serio. Y mientras uno lo sigue buscando y le sigue diciendo, Señor, forma a Cristo. Señor, dirigime a tu voluntad. Señor, glorifica al Hijo. Eso sigue pasando. Y si yo lo entiendo que estoy yendo al destino que Él quiere, por más que no me sienta bien. Entonces, esta es la actitud que tenemos que tomar hoy. Decir, Señor, si vos querés hacer algo grande en medio de nosotros, yo estoy dispuesto. No a recibir gloria, honores, reconocimientos, felicitaciones. No. Sino a padecer por vos. Porque yo creo que si hacemos eso nos parecemos mucho a la iglesia de los Hechos, ¿eh? Y pueden pasar cosas gloriosas. Porque ya no importa quién hace el milagro, ya no importa cuánta gente viene. No, lo que importa es lo que Él es y lo que Él está haciendo. Y es más, como en el medio de eso, por ahí por padecer nos sentimos mal, ni siquiera tomamos la gloria para nosotros. Ahí es donde se puede manifestar su reino, ahí es donde se puede manifestar su voluntad en medio de nosotros. Cuando le decimos que sí al Cristo completo. A la gloria después del padecimiento. Y quiero terminar este mensaje con el mejor ejemplo que nosotros tenemos, que es Jesús, cuando estuvo acá en la tierra. Les pido que busquen Juan 12:27. Los voy a poner en contexto a lo que estaba pasando antes que Jesús diga estas palabras. Jesús acababa de resucitar un hombre que ya estaba prácticamente podrido. Levantó de los muertos a su amigo que ya tenía olor por la cantidad de tiempo que había estado muerto. Y eso generó una revuela tremenda. O sea, él se hizo famoso en muy poco tiempo. Los fariseos ya estaban peleando entre ellos como, ¿no se dan cuenta que por más que queremos hacer cosas, la gente lo sigue, no lo podemos frenar? ¿Qué hacemos? Jesús entra a Jerusalén, entra cumpliendo las profecías, entra de la manera que decían las profecías. Y toda la gente lo alababa. Toda la gente decía, oh, miren, este es el Mesías, este es el Señor.
Después de esa entrada justamente es que dicen los fariseos, no puede ser, todo el mundo se está yendo atrás de él. Y en todo ese contexto, en donde Jesús estaba siendo, a palabras de hoy, el más capo de todos, el más conocido de todos, el más crack de Jerusalén. Miren lo que dice, el 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Saben qué está diciendo Jesús acá? Me siento mal, mi alma se siente mal. El contexto no daba para que él se sienta mal, todos lo estaban reconociendo y él dice, me siento mal. ¿Y qué dijera? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto vine, para esta hora vine. Padre, glorifica tu nombre. Y escuchen esto. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente escuchando decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús tomó la palabra y dijo, encima la ternura de Jesús para después explicar que ni siquiera le había hablado por causa de él, sino a ellos. Miren, dice, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Lo que está diciendo Jesús es, me siento terrible, estoy angustiado. ¿Y qué le voy a decir a Dios? Señor, sácame esta angustia. Señor, líbrame de lo que viene adelante. No, si precisamente para eso Dios me mandó. Entonces, después de Jesús aceptar lo que el Señor le está diciendo, se escuchó un trueno, un estruendo, que era el Padre confirmando, este es mi hijo. Este es mi hijo. Así como dijo antes, lo escuchan a él, escúchenlo a él. Y el Padre diciendo, ya lo glorifiqué y lo voy a volver a hacer. El Señor ni siquiera necesitaba que el Padre le conteste, ¿eh? Ni siquiera necesitaba que venga esa demostración de poder, porque Él dijo, vino por causa de ustedes, porque ustedes tienen que creer cuando me vean en esa cruz. Porque era contradictorio. ¿Cómo el hombre que sanó a todo el mundo después termina en una cruz? ¿Cómo el que supuestamente iba a ser rey, iba a libertar a todos, termina muriendo así? Pero el Señor estuvo dispuesto a padecer hasta lo sumo. A padecer lo que un hombre no puede soportar, Él lo soportó. Y ese es el ejemplo que tenemos. Jesús en el contexto de más gloria que estaba recibiendo de los hombres, quizá de más reconocimiento, Él se estaba sintiendo muy mal porque sabía lo que le venía. Y yo sentía de traer esta palabra a Casa de Luz. Todo bien, vienen promesas de parte del Señor, pero también viene mucha aflicción. No podemos esperar instaurar el reino en una ciudad y ser amados, y no ser perseguidos, y no sufrir por lo que estamos anunciando, y no sufrir por la verdad que estamos anunciando. Y si no nos damos cuenta, vamos a abandonar en el camino. Si no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando para que cambiemos nuestra forma de pensar y le podamos decir que sí hoy y también mañana cuando pase algo que no entendemos, algo que nos hace sentir mal, nos vamos a quedar en el camino. Eso es decirle que sí al Señor. Decirle, Señor, estoy dispuesto a sufrir. Agus, te pido si me ayudas en el teclado, por favor. Estoy dispuesto a sufrir. No te digo que sí solamente a esa... Ahora yo quiero que te acuerdes de esa palabra profética que Dios te soltó. De esa promesa que Dios te soltó personal, sea a tu familia, sea a tu ministerio, sea lo que sea. Bueno, ¿sabés cómo se llega a ese lugar? Sufriendo por Él. Permaneciendo cuando Él te dice algo que no te gusta. Porque eso es lo que muestra de que ese que te dijo esa verdad es el Señor de tu vida y la puede cumplir. Porque si no, Él declaró una verdad sobre tu vida, pero tu vida sigue siendo tuya. Y esa verdad solo se manifiesta en su esencia, en su reino, en su gobierno. Y si vos gobernás tu propia vida, si lo que te guían son tus propios apetitos, tus propios intereses, no se cumple nunca esa palabra. No va a llegar nunca. No porque Dios mintió, sino porque el Señor es fiel y verdadero para cumplir bajo sus condiciones. Y si vos decís, entonces está bastante equivocado, lo que hay que hacer es leer más.
atesorar más la palabra que nos dice. Yo agarré algunos versículos, pero tantos versículos hablan del sufrimiento. Tantos versículos hablan de padecer por lo mismo que Él padeció para ser como Él es. Pero pasa que nosotros tenemos comezón de oídos con esas cosas. Entonces solamente vamos a los versículos que nos consuelan. Solamente vamos a los versículos que hablan cosas lindas para nosotros. Y eso muestra que no amamos a Jesús. Queremos que nos vaya bien, pero no lo amamos. Porque el Señor dijo, claro, si te va bien, ¿cómo no me vas a amar? Si te doy todo, ¿cómo no me vas a amar? Pero el amor es darse. El Señor nos enseñó. ¿Cuál es el amor más grande? Poner la vida. Dar la vida por los otros. Y eso es lo que nos llamó el Señor a nosotros. Cuando nosotros le dijimos que sí, Él tomó nuestro sí. Ahora nos está haciendo entender a qué le dijimos que sí. Le dijimos que sí a entregar nuestra vida. Y no es un juego. No es un juego. No es un juego decirle que sí a Jesús. Porque Él se tomó muy en serio cuando vino a la tierra. Y por más que no merecía lo que le tocó vivir, dijo que sí al Señor. Y nos dejó el camino marcado. Para que lo sigamos. Yo te invito a que te pongas de pie. Y antes que nos pongamos a orar, antes que cerremos nuestros ojos para concentrarnos en el Señor, yo quiero recordarte una cosa que dije varias veces en la predica. No es que Dios te llamó a sufrir, no es que Dios te llamó a vivir tu vida en dolor, en angustia, sino que el Señor te llamó a participar de lo que Él es. El Señor te llamó a participar de Cristo y esa es la invitación más grande que hay. El Señor te llamó a participar de los planes de Dios, de los planes del Altísimo. No todos son invitados, no todos son llamados. Hay un montón de gente en esta ciudad, en Escobar, en Mayet, en Garín, en Sabio, pero vinimos nosotros. El Señor tocó a la puerta de nuestro corazón y muchos ya dijimos que sí. Entonces, si hoy nosotros le decimos que sí al Señor a participar de su plan, tenemos que entender de que adelante nuestro viene mucha aflicción. Viene mucho sufrimiento. Viene el mismo padecimiento que padeció Él. Pero en el medio siempre, siempre y siempre va a estar el Señor en medio de nosotros. Siempre va a estar para confortar nuestra alma. Siempre va a estar para restituirnos. Siempre va a estar para consolarnos. Siempre va a estar para dirigirnos. Yo te invito a que cierres tus ojos. Espíritu Santo, trae convicción a esta palabra, Señor. Porque no hay ningún hombre, Dios mío, que pueda hacer entender el mensaje del reino si no sos vos. Vos, Jesús, nos dijiste que el Espíritu Santo, Señor, iba a traer la convicción a nuestros corazones. Hacelo en esta noche, Señor. Hacelo en esta noche, Señor, en los corazones que con sinceridad te están diciendo que sí. Que no están teniendo dobles intenciones. No están buscando, Señor, ser grandes, engrandecerse, mejorar su vida, sino que están buscando amarte. Señor, nosotros te queremos amar. Sos digno de nuestro amor, Señor. En esos días difíciles, en esos días grises, en esos días donde no se entiende, en esos días donde parece que vamos a desfallecer, en esos días, Dios mío, en donde el dolor nos inunda, pero que cuando pasa ese día, el pecado se hace más chico y te sentimos más cerca. Y estás en medio de nosotros y dirigís nuestros pasos. Y nuestra vida ya no es tan importante, entonces nos podés guiar. Por eso el Señor nos dijo, sean mansos, sean humildes, déjense guiar. Por más que sea difícil, por más que no entiendan, por más que el corazón parezca desfallecer, déjense guiar, déjense guiar. Los hijos de Dios son los que son guiados por el viento. Y eso es lo que el Señor está instaurando en medio de nosotros. Así que, si vos tomás esta palabra, la tomás para tu vida, la tomás para la iglesia,